Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Yeshua, Dios les bendiga mucho. Qué alegría que estés conectado a Arca en Línea. Quiero contarte
que nuestra pista de entrenamiento ya dentro de poco va a iniciar, así que por favor, si tú no la has hecho, inscríbete para que puedas hacerla. Recuerda que son solo 4 maravillosas clases donde tú vas a aprender quiénes somos, qué es Arca, cómo hacemos las cosas, y al final tú podrás escoger en qué área de la iglesia quieres servir como voluntario. Así que por favor, si quieres saber un poquito más de nuestro ADN, toma la pista de entrenamiento. Si tú estás interesado en hacerla, por favor, en este celular que aparece aquí en pantalla, puedes escribirme y con mucho gusto te daré la información. Por otro lado, quiero contarte que nuestros grupos Conexión ya iniciaron su segunda temporada y ayer Dios me regaló la gran bendición de escuchar a alguien que me contó que había asistido por primera vez a un grupo, que la pasó súper bien en el compartir, que disfrutaron de palabra de Dios, que contaron testimonio. Así que por favor no te pierdas la maravillosa oportunidad de asistir a uno de nuestros grupos Conexión y compartir palabra de Dios y disfrutar de compañerismo cristiano. También quiero hablarles de algo maravilloso y es la visión de generosidad. Me encanta hablar de generosidad porque para mí ha sido de gran bendición el principio del diezmo y ofrendas en general. Yo quiero decirte que en la palabra de Dios, en Lucas 6:38, dice lo siguiente: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides os volverán a medir. Quiero decirte que es una extraordinaria bendición dar y tú puedes tranquilamente probar a Dios en este principio que es de tanta bendición. Les quiero decir que el diezmo es extraordinario porque aparte de eso Dios reprende al devorador y nos enseña también a temerle a Él todos los días de nuestra vida. No es a tenerle miedo, pero sí es a vivir por principios, sí es a hacer las cosas bien, sí es a deleitarnos en Él. Y esto es sencillamente devolverle el 10% de aquellos ingresos que Él nos da mes a mes. ¿Y cómo lo hacemos? En la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque queremos que su maravillosa obra se extienda y muchas personas conozcan de Cristo, conozcan de la salvación. Así que por favor, qué alegría que tú lo hayas hecho. Vamos por favor a consagrarlos, así que te pido ahí donde estás que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias, Dios mío, por estos hijos que han decidido dar sus diezmos y ofrendas para tu iglesia, Señor, para que tu obra maravillosa se extienda. Yo quiero suplicarte que les bendigas, abre el cielo para cada uno de ellos, derrama grandes, maravillosas y extraordinarias bendiciones hasta que sobreabunde. Por favor, Señor, que sea tu mano de bendición sobre cada uno de estos hijos. Bendíceles en todo lo que hagan y emprendan. Por favor, llena su canasta y su arteza de amasar. Muéstrales los tesoros escondidos, Señor, lo que ellos no conocen para su futuro. Muéstrales cómo los quieres prosperar. Gracias, Dios mío, por tu amor y por tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Que tus bendiciones sean derramadas sobreabundantemente sobre nuestras vidas. Y gracias, Dios, no solo por aquellos que lo van a hacer en este momento a través de transferencia, sino por todos aquellos que lo han hecho durante toda esta semana y por aquellos que lo hacen presencial. Yo te suplico también por aquellos que no viven este principio, Señor, para que seas tú mostrándole a cada uno, Señor, que tú eres un Dios fiel y maravilloso y que tú no te quedas absolutamente con nada de nosotros. Gracias, Dios mío, por tus bendiciones. Nos quedamos en tu maravillosa presencia, Señor. Amén.
Muy buenos días, bienvenidos a Arca Online. Estamos encantados y felices de que hoy estés con nosotros acompañándonos en nuestra reunión online. Nuestra ciudad está viviendo días de feria y al vivir días de feria hay algunos domingos que vamos a encontrarnos de esta manera. Precisamente y dentro de 15 días estaremos online porque hay actividades de cierres de vías en nuestra iglesia en Bucaramanga, en nuestra ciudad en Bucaramanga. Y por eso, bueno, estamos de esta manera. Sí, yo sé que no nos gusta mucho esto de las reuniones online, pero bueno, a veces hay que hacerlo porque la idea es que sigamos en contacto. Me encanta cuando estamos presencial, me encanta cuando nos podemos palpar, tocar. Creo que los seres humanos fuimos diseñados para eso, pero bueno, la pandemia nos dejó esta modalidad. Nos dejó la modalidad de que la iglesia no para, que la iglesia no se detiene y que la iglesia también está donde tú estás. Yo me encuentro, por ejemplo, en mi casa, en mi apartamento. Me encantaría que me escribas en este momento desde dónde estás viéndonos. Pon ahí en el chat en este momento para que te estemos saludando. Y claro que sí, te estamos dando entonces la bienvenida. Tiempo también para compartir. Este es el momento, si no has compartido el link, ayúdanos a alcanzar a más personas. Es sencillo, vas a la parte inferior, le das compartir y así pues muchas personas pueden también ser alcanzadas con el mensaje de que Dios todavía tiene grandes cosas para nuestra vida. Bueno, yo no sé, te quiero contar algo muy especial. El mensaje que vamos a ver hoy, siempre lo digo, yo sé que tú me has escuchado, pero son de esos mensajes que uno dice, yo lo hubiese querido haber escuchado antes. ¿Por qué no escuché este mensaje cuando yo estaba pasando por esto? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo quiero contarte que vamos a hablar de un mensaje que sé que tal vez muchos están pasando por ese episodio de sus vidas, haciéndose muchas preguntas, muchas inquietudes específicamente acerca de Dios. Hace algunos días estaba leyendo en mi devocional y me encontré con un salmo que me puso a meditar y a reflexionar muchísimo. El salmo es el Salmo 44:24. El Salmo 44:24 decía dice el salmista, ¿por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento? Y algo hizo que yo me detuviera en ese texto. Porque el salmista se hacía la pregunta, ¿por qué Dios estás mirando para otro lado? Como que él estaba en este problema y Dios estaba mirando para otro lado. Y aún él inclusive dice, ¿por qué pasas por alto nuestro sufrimiento? E inevitablemente reflexioné y me di cuenta que en muchos momentos de mi vida yo también me he sentido como el salmista. Y creo que tal vez tú, que estás del otro lado, tal vez te has sentido de la misma manera. Creo que muchos de nosotros a veces sentimos que Dios está mirando para otro lado. A veces sentimos que Dios está pasando por alto nuestro dolor, nuestro sufrimiento, que gritamos, que lloramos y pareciera que Dios tuviera sus oídos tapados y no nos estuviera escuchando. De eso vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar a todos aquellos que sienten que por alguna razón Dios no está escuchando su petición. Dios no está mirando lo que están viviendo. Así que este es el momento que por favor les pongas toda atención, porque yo sé que este mensaje va a ser de muchísima bendición para tu vida. Y yo quiero iniciar con algo que leí a propósito de esto de sentirse ignorado. Uno de los tantos sobrevivientes del Holocausto, un hombre que luego se convirtió en escritor, llamado Elie Wiesel. Este hombre escribió luego de salir del campo de concentración y dijo, vea, ¿saben una cosa, señoras y señores? Lo contrario de el amor no es el odio. Y la gente se quedó sorprendida. Dice, lo contrario del amor no es el odio. ¿Saben qué es lo contrario del amor? La indiferencia. La indiferencia es lo contrario del amor. Y yo me quedé sorprendido cuando leía esta frase y reflexionando me doy cuenta que en parte él tiene muchísima razón. Porque creo que una de las cosas más difíciles para nosotros es sentirnos ignorados. Es sentirnos que no, digamos, estamos logrando llamar la atención de esa persona que queremos,
que nos tenga en cuenta. Y para eso yo quiero que miremos algunas cosas donde tal vez tú te puedes, por ejemplo, sentir identificado. No sé cuántas veces has pasado por ese momento donde tú escribes un mensaje, a propósito hoy en la era del celular, y te dejan en visto. Creo que es una de las cosas más horribles que le puede pasar a uno. Yo he oído muchísima gente pelear. ¿Y por qué? ¿Por qué me dejó en visto este desgraciado? Porque ella no ha visto, no me ha contestado, y a veces no sabemos qué está pasando con la otra persona o no le llegó y nos ponemos muy mal. Porque no nos gusta sentirnos ignorados, porque a nadie le gusta sentirse ignorado. O qué decir en esa empresa donde tú estás dando tu mejor esfuerzo para avanzar y pareciera que todo el mundo te ignora y que no están viendo tus esfuerzos. O qué decir cuando tú sientes que estás dando, no solamente en tu empresa, sino en otras áreas de tu vida, dando como que tu mejor esfuerzo, y eso las personas lo están ignorando. O qué decir cuando vamos por la calle y a veces nos sentimos invisibles. O qué decir el esfuerzo que está haciendo la esposa y el esposo lo ignora. O el esposo está haciendo un esfuerzo y la esposa lo ignora. O los hijos están haciendo un esfuerzo y los padres ignoran. O peor, padres haciendo esfuerzos y sus hijos se vuelven literalmente invisibles y los ignoran. Tremendo que cuando a veces, por ejemplo, corremos para tener un encuentro con alguien y esa persona no llegó y nos sentimos terriblemente ignorados. O qué decir de aquella carta o aquella postulación para un trabajo y ni siquiera nos dicen no lo queremos contratar, y uno dice, pero por lo menos que me respondan, por lo menos que me digan que no me quieren contratar. Y podría seguir citando cualquier cantidad de ejemplos acerca de lo que puede significar el sentirnos ignorados. Ahora, encontré que hay efectos terribles cuando nos sentimos ignorados. Por ejemplo, nuestra autoestima se puede afectar. Claro que si nos afectamos en la autoestima, porque uno de los primeros diálogos que uno le viene cuando uno se siente ignorado es que uno dice, algo de malo debo de tener, por lo cual yo me siento ignorado. Algo de malo debo de tener, por lo cual no me están prestando atención. Uno empieza a cuestionarse qué es lo que está mal en uno, por lo cual esa persona lo está ignorando a uno. Hay muchos efectos negativos a sentirnos ignorados, claro que sí. Podemos tener, por ejemplo, situaciones de anorexia, está comprobado. Podemos tener trastornos del sueño, podemos experimentar apatía o aún en algunos casos cambios de hábito. ¿Por qué? Porque sentimos que no estamos siendo importantes. Eso es lo que ahora, por ejemplo, ha hecho que el tema de las redes sociales sea tan llamativo y a la vez que genere tanta crisis. ¿Por qué? Porque subimos una foto y si muy pocos le dan like, entramos en crisis. Porque está demostrado que muchas veces las personas postean fotos para llamar la atención. Quiero dejar claro que no estoy en contra de las publicaciones de fotos, para nada, yo también lo he hecho. El peligro es cuando definimos nuestra valía y autoestima por la cantidad de likes, por la cantidad de me gusta, porque ese sí o eso no, y hoy por eso vemos un mundo en crisis por llamar la atención. Muchas veces detrás de las publicaciones es el deseo de por favor mírenme, yo existo, soy una persona real, increíble, pero eso es lo que lastimosamente está pasando. Por eso el reto que tenemos es comprender que el ser ignorados hace parte de la vida ahora. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque quiero que volvamos al Salmo 44:24. Si ser ignorados por seres humanos cuesta, ahora imagínate cuando nos sentimos ignorados por Dios, y eso sí es muy difícil. ¿Qué hacer cuando nos sentimos como el salmista? Cuando nos sentimos ignorados. Porque uno dice, ok, que el ser humano me ignoró, pero que Dios me ignore. Me he encontrado con creyentes frustrados porque dicen, Dios no me oye, Dios se olvidó de mí. Y yo no sé, insisto, si tú estás pasando por este momento. Estás en septiembre, entramos en los BRE, va finalizando el año, y de pronto hay un área de tu vida donde tú dices, yo me siento ignorado por Dios. Yo siento que Dios no me está escuchando. Pero yo hoy te voy a decir qué hacer a la luz de la Biblia si estás pasando por eso
o cuando pases por eso. ¿Qué hacer? Porque uno se pregunta, ¿qué debo hacer en momentos como estos? Y hay algunos puntos que vamos a desarrollar juntos. Y el primero de ellos tiene que ver con que aunque te sientas ignorado, tú tomes la decisión de seguir enfocado en lo que Dios tiene para tu vida. Filipenses capítulo 3:13 dice lo siguiente: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente y olvido el pasado y pongo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice, ¿saben una cosa? Yo tomé una decisión, dejé el pasado y me concentro en lo que está delante. Si estás pasando por momentos donde te sientes ignorado, por momentos donde sientes como que Dios está mirando para otro lado, lo que te quiero decir es que abraces el consejo del apóstol Pablo, que sigas adelante, que pongas tu confianza en Dios. Me encontré con una historia interesante acerca de una mujer llamada Irene Vila, una mujer en España, que a los 12 años ella experimentó o fue víctima de muchos de los atentados de la banda terrorista ETA. Y entonces, junto a su mamá, lastimosamente, esta niña perdió sus 2 piernas y perdió 3 dedos de una de sus manos. Y entonces ella cuenta en su historia que su mamá, cuando pasó esto, luego le dijo lo siguiente: hija, esto es lo que tenemos y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Hoy, le dijo, hijas, tienes 2 opciones: vivir amargada, sufriendo y maldiciendo a los terroristas, o tienes todo el derecho de creerlo, que así es, que son malditos, ok, o decidir que tu vida empieza hoy. Eso fue lo que su mamá le dijo a Irene a los 12 años, muy fuerte. Eso es lo que hay, esto es lo que acaba de pasar. No podemos cambiar esto. Has perdido tus piernas, has perdido tus dedos, pero tienes que hoy tomar una decisión. O te encapsulas en el odio, en el resentimiento, en la amargura, maldiciendo día a día a aquellos que te hicieron eso, o tomas la decisión que empiezas una nueva vida. Y la historia dice que Irene Vila tomó la segunda decisión. Entonces esta mujer tomó la decisión de salir adelante. A partir de allí hizo un clic en su corazón y en su alma y empezó a salir adelante, a participar en competencias paralímpicas. Y hoy en día se habla de esta mujer como una capacidad para ser resiliente y levantarse. ¿Pero por qué lo hizo? Porque tomó una decisión. La invitación es, si te estás sintiendo ignorado, si sientes que por alguna razón, como que Dios ha volteado su mirada, te quiero decir, y te lo adelanto un poco, no lo ha hecho, Dios no lo ha hecho. Pero lo que te quiero decir es que tienes que tomar una decisión. Te quedas allí como en un bucle de tu vida dando vueltas, o tomas la decisión de que vas a seguir adelante. Pablo nos enseña muy bien que él tomó la decisión de seguir adelante. Pero, ¿qué otra cosa podemos hacer cuando nos estamos sintiendo ignorados? Y yo quiero que anotes Génesis 45:8. Me encanta, me fascina la actitud que años después va a recibir José. Recordemos, quienes sus hermanos lo odiaron, luego lo vendieron, casi muere, termina de sirviente, termina en una cárcel, lo pierde aparentemente todo, pero años después, a la luz de interpretar un sueño, Faraón lo llama, lo pone de segundo al mando, lo casa con una de sus hijas, y 15 años después la vida de José ha cambiado. Los hermanos luego llegan por una hambruna, pero José, ellos no reconocen a su jovencito hermano de 14, 15 años, ya es un hombre adulto, con el atuendo de los egipcios, pero José sí sabe que son ellos. Y la historia nos resume el proceso de reconciliación de José con sus hermanos. Y en Génesis 45:8, José va a decir algo extraordinario. Y José dice, ¿saben una cosa? Ustedes no fueron los que me enviaron acá. Fue Dios el que me envió acá con un propósito increíble. Lo que hace José. José pasa
por un momento y un tiempo de mucho trato con Dios. Hasta que José entiende que todo lo que él había vivido hacía parte del propósito de Dios. Y el segundo consejo que yo te quiero dar, independiente de la circunstancia que te encuentre donde sientas que Dios te está ignorando, que Dios está mirando para otro lado, es decirte y asumir la actitud de José. Y es creer que ningún incidente que está pasando en tu vida está fuera de la soberanía de Dios. Anótalo muy bien. Ninguna circunstancia que te esté pasando en este momento está fuera de la voluntad de Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control. Y eso es lo que yo hoy te quiero transmitir en el nombre de Jesús. José entendió que todos los puntos que él había estado viviendo en su vida, que todas las circunstancias apuntaban a un Dios soberano, a un Dios más grande, que tenía un propósito extraordinario. Lo segundo entonces es tomar la actitud de José de entender que no hay nada que se le escape a Dios, que la cárcel, que el ataque de sus hermanos, que la calumnia de la esposa de su jefe, que experimentar todas esas vicisitudes tenía un propósito. Era que luego él sería salvador para su familia. Lo tercero que hoy te quiero invitar a que asumas esa posición frente a las circunstancias que te están pasando que tú no entiendes. Tiene que ver con Jeremías, pero para hablarte de Jeremías, como siempre te tengo que contar el contexto. Jeremías ha sido catalogado o se llevó el título del profeta llorón. ¿Y por qué llamado el profeta llorón? Porque cuando tú lees Jeremías, él se la pasa más en crisis, llorando. Porque, a ver, ¿cuál es el conflicto que tiene Jeremías? Jeremías tiene un conflicto que yo no hubiese querido tener. Jeremías sabe que viene el peligro, Jeremías sabe que viene la destrucción. Dios le ha dicho, Jeremías, tienes que darle este mensaje al pueblo. Y Jeremías habla, pero cada que Jeremías habla, la gente no le hace caso, la gente se burla, le dice un pendejo, usted está loco. Y por aproximadamente más de 20 años, Jeremías tiene que hablar un mensaje negativo a un pueblo que no cree. Pero a Jeremías le va a pasar algo tremendo, porque Jeremías va a entrar en conflicto. Y cuando tú lees Jeremías capítulo 20, en el versículo 9, Jeremías dice lo siguiente: sin embargo, si digo nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. A ver, ¿qué está diciendo aquí Jeremías? Llega un momento en Jeremías, yo me imagino que un día Jeremías se levantó y dijo: Señor, yo renuncio, yo no voy a hablar más, esta gente no hace caso. Y un día creo que Jeremías se levanta y dice: hoy no voy a decir nada, no quiero. Jeremías estaba cansado, estaba hasta el cuello, estaba hasta la coronilla. Jeremías había tomado una decisión: no voy a hablar más. Pero ¿sabes luego qué siente Jeremías? Que había algo en su corazón, que había un fuego por dentro. Él dijo: pero yo lo tuve que hacer, yo lo tuve que hacer. Y el tercer consejo, cuando sientas que estás pasando por los momentos de silencio de Dios, por los momentos donde te sientes ignorado, por momentos donde sientes que Él te mandó a hacer algo y pareciera que eso que te mandó a hacer, el resultado es totalmente contrario, y tú dices: pero yo obedecí, ¿qué está pasando aquí? Aquí la clave es tener la actitud de Jeremías. Jeremías, aunque no quería, creo que él se levantó con ganas de no hablar, pero a las 12 ya estaba hablando otra vez. Porque Jeremías dijo: yo no puedo dejar de decir esto. Y el tercer consejo es: aférrate a las convicciones de fe en tu corazón. Y a pesar de que sientas que Dios está mirando para otro lado, digas: Señor, yo te voy a creer. Yo voy a permanecer en esto que dice tu palabra. Se requiere, créeme, de muchísima fe. Porque, a ver, es muy fácil caminar con Dios cuando todo fluye. Es muy fácil caminar con Dios cuando todo se dan las cosas. Pero es muy difícil caminar con Dios cuando uno pareciera que está en contra de la voluntad de Dios, que uno está haciendo lo contrario, o que mejor Dios no está respondiendo como uno esperaba.
Yo he pasado también por esos momentos. Pero ahí donde tienes que confiar en que estés haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios y dejarle resultados a Él. El consejo de Nehemías es extraordinario para no perder la fe y de seguir adelante. ¿Qué hacer cuando sentimos que Dios está mirando para otro lado? Y aquí, si hay alguien que experimentó eso, fue el profeta Habacuc, un libro muy pequeño en el Antiguo Testamento. Alguna vez yo ya lo he compartido, pero que hoy lo quiero volver a compartir. Porque si alguien experimentó eso, fue también el profeta Habacuc. Porque es que la crisis de ese profeta tiene que ver con algo que estaba pasando en ese tiempo. Como siempre, Israel estaba en una época de desobediencia, de corrupción, donde pareciera que Dios estaba ignorando todo. Entonces, Habacuc le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué ves que el malo prospera y tú no haces nada? ¿Por qué ves que fulano hace eso y tú no haces nada? Si tú empiezas a leer Habacuc, tú vas a empezar a ver la queja de Habacuc a Dios, porque pareciera que Dios está mirando para otro lado. Pero después de esa queja viene una respuesta de Dios. Dios le dice: no, yo no estoy mirando para otro lado. Yo lo que estoy preparando es un ejército en el norte que va a venir y va a destruir. Entonces Habacuc entra en crisis, porque Habacuc dice: sí, ok, Señor, yo quería que pusieras atención, pero no que enviaras a los enemigos. Porque Dios le dice: no, yo sí estoy haciendo algo que va a venir y va a hacer un juicio. Entonces Habacuc entra en otra crisis, porque ahora la crisis no es solamente que Dios no hacía, sino que ahora vienen unos enemigos a destruirlos. Y entonces Habacuc dice: pero ¿cómo así? ¿Por qué vas a hacer esto? Hay una crisis en Habacuc. Y entonces Dios le empieza a hablar y le empieza a decir que esa visión se va a cumplir. Habacuc, prepárate, yo sí estoy actuando, yo sí voy a traer un juicio sobre este país. Y luego Habacuc entiende que hace parte de la soberanía de Dios, que Israel necesitaba pasar por un proceso de purificación. Y es donde Habacuc cierra su discurso diciendo: no importa, aunque las vides no den frutos, aunque no pase esto, yo con todo me alegraré en Dios. Con todo me alegraré, voy a confiar en Él. Y que entonces aprendemos con Habacuc. Habacuc entendió que aunque él creía que Dios no estaba viendo lo que estaba pasando, Dios sí estaba viendo. Porque sabes una cosa, Dios también trabaja en silencio. Y muchas veces trabajas en silencio. Y a veces nosotros no somos conscientes de eso. Porque queremos que Dios nos muestre todo lo que está haciendo. Te tengo una noticia: no siempre Dios te va a mostrar todo lo que está haciendo. El cuarto consejo: si sientes que Dios está mirando para otro lado, te quiero decir que no. Él trabaja en silencio. Él trabaja en su proceso. Dios tiene un plan predeterminado y te quiero decir, lo va a llevar a cabo. Aunque a veces nosotros creamos que Él está mirando para otro lado. Ahora, quiero regalarte el siguiente consejo que créeme que te va a ayudar muchísimo, porque a mí me ha ayudado muchísimo, y es: cuando sientas que Dios está mirando para otro lado, que Dios como que está pasando como el salmista por alto tu sufrimiento, hay algo que es importante que tenemos que aprender, y esto tiene que ver más con madurez espiritual, y es lo siguiente, y es aprender a entender que no siempre voy a poder controlar todo. Anota esa frase. Entiende muy bien, no siempre vas a poder controlar todo. Uno quiere tener el control de todo, pero no siempre va a ser así, por más organizado que tú seas. Y este no es un llamado al desorden, entiende que no siempre vas a controlar todo. Entiende que no siempre vas a entender todo lo que está pasando. No siempre, por más que creas conocer a Dios, no siempre vas a entender por qué pasan ciertas cosas. Y no te tienes que poner mal por eso. No siempre vas a entender a Dios, pero sí siempre vas a aprender que tienes que confiar en Él. He pasado por muchos momentos donde no siempre entiendo a Dios, pero sé que a pesar de que no lo entienda, Él me va a responder. Y si te cuesta, pues yo te quiero dar una pasada por personajes de la Biblia. Abraham no alcanzó a entender por qué Dios lo sacaba
de un sitio para otro. Con el tiempo entendió. José, lo acabamos de compartir, no entendía. Yo creo que José muchas veces se preguntó, pero ¿dónde quedó el sueño? De que mis hermanos se inclinaban a mí, de la espiga, de que a mí me iba a ir bien. ¿Cuántas veces José, lavando el piso de Potifar, sirviendo la comida en la cárcel, habrá pensado, pero ¿qué pasó con ese sueño? Porque no siempre entendemos lo que Dios está haciendo. Creo que para David era una crisis tremenda haber sido ungido como rey y tener que andar como prófugo escondiéndose de Saúl. ¿En cuántas cuevas David no habrá pensado, pero Samuel, ¿por qué me dijo que yo iba a ser rey? Mire, mi realidad es totalmente distinta. ¿Cuántas veces Moisés, llevando las ovejas de su suegro, habrá pensado yo iba a ser el Salvador? Ya pasan 40 años y Moisés no entiende. Y la historia te la puedo seguir contando. Imagínate María, a punto de casarse, con tarjetas hechas, con sitio alquilado, con trajes hechos, y de repente Dios le dice, María, vas a tener un hijo que no es hijo del que se va a casar contigo. Y Dios se convierte, dirían algunos, en un arruinaplanes de matrimonio. Nadie quiere que le arruinen. Yo creo que una de las cosas más terribles es que a uno le dañen un matrimonio. Pues yo te quiero decir que Dios, entre comillas, le dañó el matrimonio a María. Pero María tiene una actitud distinta. Dijo, he aquí la sierva. Y José entendió. Y se convierten en los grandes padres del Salvador del mundo. Pero esto uno lo lee y suena muy romántico. Vaya usted, dígale a una pareja que es que se van a casar, o que van a tener un hijo, y cómo le explicamos a la familia. No siempre vas a entender, no siempre vas a entender. Los discípulos no entendían por qué su maestro se tenía que ir. Pero ¿por qué se tiene que ir Jesús? ¿Por qué tiene que ir a la cruz? Pedro no entendía por qué Jesús le dijo, Jesús, pero no vayas a la cruz. O sea, no hay otra manera de que salves al mundo que no sea muriendo por el mundo. ¿Por qué? Porque esa es la realidad, familia. No siempre entendemos cómo Dios se mueve. Entonces, este punto lo resumo de la siguiente manera, y es, aprende a sentirte incómodo, o mejor, cómodo en medio de la incertidumbre. Suena como paradójico, pero aprende a sentirte cómodo con la incertidumbre. La incertidumbre hace parte de nuestra vida. Yo te quiero regalar, si tú me preguntas cuál es el texto menos compartido de la Biblia, el que menos se comparte en la Biblia, el que menos un pastor dice, bueno, hoy el tema es sobre esto, bueno, hoy yo te lo voy a compartir. Creo que uno de los textos, o tal vez el top 3 de versículos que no se comparten mucho en las iglesias es este. Hebreos 12:39, anótalo muy bien. Dice Hebreos 12:39, debido a su fe, Hebreos 11:39. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación. Ojo, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. ¿Qué? Léelo de nuevo. Aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. 40. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Increíble. El top 3 de los versículos que casi no se comparte, porque no suena atractivo. Imagínate un tema que diga, bienvenidos al tema de Dios no te va a cumplir con todo lo que te prometió. Pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Eso específicamente. Aprender a sentirnos cómodos con la incertidumbre. Este pasaje dice que Dios les prometió a varios, pero no se los cumplió. Ahora, y no se los cumplió porque quería darle a la siguiente generación algo muy especial. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Hay algo que yo cada vez me lo trato de decir, y es, nosotros estamos agradecidos con Arca como iglesia, pero a la luz de este texto, yo sé que hay cosas que yo no voy a hacer, pero que tú, que haces parte de Arca, las vas a ver. Hay cosas que yo no voy a alcanzar a ver en la iglesia, a pesar de que yo haya sido el pastor fundador. Pero hay cosas que tú, si decides ayudarnos a hacer iglesia, las vas a ver y las vas a recordar. Hay cosas que yo
como papá no alcanzaré a experimentar, pero que Hannah, mi hija, creo que las va a ver. Hay promesas que yo tengo que creo que se van a cumplir en mi hija. Hay promesas que yo tengo para la iglesia, pero que tal vez se van a cumplir cuando yo no esté. Y creo que pensar de esa manera me hace bien. Claro, ¿quiere uno verlo, todas las promesas? Pues te quiero decir que hay un pasaje que lo acabamos de leer que dice que a veces Dios te va a prometer, pero no te lo va a dar, se lo va a dar a la siguiente generación. Yo sé que esto no gusta, que esto no vende como mensaje, que esto hace que la gente no quiera asistir a un sitio. Pero la Biblia no podemos arrancar partes de la Biblia. Lo que te quiero decir es la famosa frase que muchos dicen, ¿no? Esto dice que lo dijo la Madre Teresa de Calcuta cuando dijo: Dios escribe en renglones torcidos. Y la metáfora de esta frase es que Dios a veces opera de manera extraña. Dios a veces opera de manera ilógica. Dios a veces opera de maneras que nosotros no alcanzamos a entender. Y aunque todo parezca torcido, Él está escribiendo derecho. Y aunque a veces yo sienta que Dios no me está viendo, que está mirando para otro lado, Él está allí con un propósito muy especial. Ahora, quiero cerrar con este texto que para mí es como el cenit de esto que estamos aquí hablando, y es el mismo Jesús. Cuando uno lee el Salmo 22, el salmista proféticamente, pensando en el Salvador, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siglos después, Jesús en la cruz, en Mateo 27:45 y Marcos 15:34, Jesús dijo exactamente lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos y los textos de los evangelios nos recuerdan y nos dicen que aún el mismo Jesús en la cruz se sintió, tal vez diríamos, ignorado, porque el Padre lo había abandonado, porque no escuchaba su oración, porque no escuchaba su clamor. Y hay muchas teorías de la teología de cómo es que el Padre abandona al Hijo, cómo Dios se abandona a sí mismo, y no vamos a entrar en los detalles teológicos. Pero a donde yo quiero entrar es que cuando uno lee el Salmo 22, el salmista nos dice algo mucho más de lo que creo que estaba experimentando Jesús. Cuando dijo: clamo, pero tú no me escuchas. Clamo, pero tú no me respondes. No encuentro alivio. Ese me has abandonado tiene que ver es con que hay un clamor, pero que Dios me está respondiendo. Dios está allí, pero hay una respuesta que no está llegando. En otras palabras, más que un tema de abandono en la cruz, es un tema de silencio de Dios. Una frase dice, y todos los que hemos pasado por escuela o universidad sabemos, que cuando los alumnos están en un examen, el profesor guarda silencio. Cuando los alumnos están en un examen, el profesor guarda silencio. Y lo que te quiero decir es que muchas veces Dios como profesor guarda silencio porque te tiene pasando por un examen, porque te tiene pasando por una prueba. Y vas a sentir como que Dios te está ignorando, pero al igual que el profesor, Él está ahí. Y sí, yo sé que a veces podríamos preguntar al profesor, pero espiritualmente hay un momento donde Dios guarda silencio, porque estás pasando por un momento de prueba. Estás pasando específicamente por un momento donde necesitas ese tiempo de silencio y tú crees que Dios no está, pero Dios está allí. Cuando uno va a Isaías capítulo 53, vemos qué es lo que pasa después del dolor en Jesús. Dice Isaías 53:10: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Este es otro de los top 3 de textos que no se enseñan mucho. Pero ahí está. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y de sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea que todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho
y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Es extraordinario lo que dice Isaías. Isaías 53 nos muestra el post de la cruz, lo que viene detrás de la cruz. El viernes se ve sangre, se ve dolor, se ve abandono, se ve el gozo de los romanos, la oscuridad en la cruz, Satanás seguro celebrando, pero Dios estaba guardando silencio porque estaba haciendo algo extraordinario. Pero ¿qué dice este texto? Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo. Increíble. A veces en nuestra vida hace parte del plan de Dios que seamos triturados. A veces hace parte del plan de Dios que pasemos por momentos de dolor. Sé que no es fácil de digerir. Hay momentos donde tendrás que perder a un ser querido. Hay momentos donde un diagnóstico médico nos postra y nos hace sentir incapaces. Hay momentos donde un hijo que se sale de las manos y que entramos en angustia porque cayó en algo que jamás pensamos que nuestro hijo iba a caer. Hay momentos como hijos que sentimos que el matrimonio de nuestros padres colapsa y que nuestro amor entonces ahora está dividido cuando algo antes estaba juntos. A veces hay colapsos financieros y yo podría seguir con más ejemplos, pero hay momentos que no tienen que ver con un error. Tú estabas haciendo las cosas bien, no tienen que ver con un pecado. Hay momentos donde forma parte del plan de Dios aplastar, triturar, pero con un propósito muy especial, para que al igual que las semillas y el producto del aceite tiene que primero pasar por un proceso de trituración, es exactamente lo mismo. Y eso fue lo que hizo Dios el Padre en su Hijo Jesús. ¿Qué entonces estamos entendiendo? Es que cuando creemos que Dios está mirando para otro lado, no, lo que Él está haciendo es algo maravilloso, algo extraordinario. Lo que te quiero decir es que Dios no está mirando para otro lado. Somos nosotros los que creemos eso. Cuando vino el colapso de Israel, cuando Israel tuvo que ser llevado al exilio, Dios le dice a Israel a través de Jeremías en el capítulo 29, ya Jeremías 1, 2, 3, destrucción, ya viene la crisis y luego Dios le dice a través del profeta a la gente, ¿saben una cosa? Sí, van a ser sacados de su tierra, pero yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. A veces regalamos ese pasaje fuera de contexto. Y sí, yo sé y entonces uno lo toma y es bonito el texto, pero es bueno leer el texto en contexto. El contexto es que Dios le dice, sí, van a ser llevados, van a servir 70 años, van a salir del país. Es necesario, pero yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Tengo pensamientos buenos y los malos, y luego van a volver, porque hay un plan de Dios para todo. ¿Cuál es la conclusión a la que yo quiero que lleguemos en esta mañana? Volvamos al Salmo 44, 24. La pregunta del salmista. ¿Por qué estás mirando para otro lado? ¿Por qué pasas por alto mi sufrimiento? Yo te quiero decir que no es así. Que Dios no es un Dios que ignora. Que Dios no es un Dios que quiere dejarte en tu circunstancia. Y entonces ahora tú me preguntas, bueno, ok, ¿y entonces ahora yo qué hago? Paso número 1, que sé que tú lo sabes, pero que te quiero hacer énfasis. Venimos a propósito de días, domingos pasados, hablando de la oración. Cuando sientas que Dios mira para otro lado, que al parecer está pasando por alto tu sufrimiento, entra al santuario, entra en oración, incrementa tu comunión con Dios, para que puedas descubrir el propósito espiritual de lo que está sucediendo. En el Salmo 73, 16 y 17, el salmista, después de una crisis, dice, hasta que yo no entré en oración, yo no pude entender qué era lo que estaba pasando. Y tienes que tomar una decisión. Si te quedas en el conflicto, como lo que le pasó a Irene Vilas, que perdió sus piernas, sus dedos, y su mamá le dijo, mira, o te vas a vivir
de la víctima y del odio, o te levantas. Es lo mismo que yo hoy te quiero decir, o te quedas lamentándote porque Dios no te escucha y te alejas y te desconectas, o tomas eso como el punto de partida para entrar a la presencia de Dios en oración. Mira, yo te quiero decir algo, porque a veces es bueno que nos aterricen a nosotros con esto, y es, si alguien te dijo, por ejemplo, que creer en Dios era como entrar a Disneylandia, donde era Alicia en el País de las Maravillas, donde Dios te iba a conceder todo lo que le pidieras, yo te quiero decir que no es así. Si alguien te dijo eso, yo te pido en el nombre de esa persona perdón. ¿Por qué? Te engañaron. Porque no es así. Si alguien te dijo, mira, este es un Dios, y te pintó a un Dios Papá Noel, a un Dios que está para todos tus caprichos y tus necesidades, yo te quiero decir, te mintieron, te engañaron. Lo hicieron con buena actitud para que te acercaras a Dios. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Dios no está para mis caprichos y mis propósitos y lo que yo quiero. Dios no fue hecho para mí, yo fui hecho para Él. Anota esa frase. Dios no fue hecho para mí, yo fui hecho para Él, para alabanza de la gloria de su gracia, dice el libro de los Efesios. Así que, de paso, perdona a esa persona si te trajo con ese gancho de ven, porque mira, es que Dios hace esto y esto y eso. Sí, Dios se mueve, pero van a haber momentos donde vas a experimentar el silencio de Dios. Van a haber momentos donde vas a creer que Él está mirando para otro lado, pero ya te estoy diciendo que no es así. Por eso, ¿cuál es la reflexión final con la que yo te quiero dejar hoy? Y es, definitivamente, esa es la conclusión. Dios no está mirando para otro lado. Y si por alguna razón estuviese mirando para otro lado, está mirando porque te está preparando algo extraordinario donde te quiere llevar. Cuando pases de ese momento, un día vas a mirar hacia atrás y vas a conectar ese silencio con el propósito de Dios para tu vida. Él sigue allí. Y tal vez, a veces, necesitamos pasar por esos momentos. Encontré que el oro tiene un punto de fusión de más de 1000 grados aproximadamente. Para que el oro se vuelva líquido, la temperatura tiene que llegar hacia los 1000 grados centígrados. ¿Y por qué es necesario llevar el oro a ese punto de fusión? Porque en esa temperatura es donde las impurezas, obviamente, son quitadas, son eliminadas. De la misma manera, hay momentos que Dios le va a subir la temperatura a nuestra vida. Y vamos a sentir, ¿cierto? Y vamos a creer que no vamos a aguantar. Y vamos a clamar a Dios y Dios va a parecer como que no va a escuchar. Pero en los cielos Dios va a decir, aguanta otro poquito, súbale la temperatura. Y vamos a decir, pero arde mucho. Pero Dios sabe que cuando Él sube la temperatura es porque van a haber cosas que van a salir de nuestra vida, que necesitan ser eliminadas y que hace parte, como leímos en Isaías 53, 10 y 12, a veces hace parte de su plan, esas etapas de nuestra vida. Pero Dios sigue estando allí. Eso es lo que yo hoy te quiero decir. Así que te invito a que oremos. Y que oremos por esos momentos. Tal vez si te estás sintiendo en ese momento por ser ignorado, te quiero decir que no es así de parte de Dios. Que Él tiene algo muchísimo más que se en tu vida. Oremos juntos. Quiero invitarte a que en este momento cierres tus ojos y vamos a hablar con Dios. Vamos a entregarle estos momentos donde creemos que Él está mirando para otro lado. Cierra tus ojos y hablemos con Él. Padre, yo te quiero dar muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos regalas de estar juntos, lejos y al mismo tiempo cerca. Dile, Señor, tal vez no sabía que en tu palabra alguien se había sentido como yo me estoy sintiendo. El salmista dijo, ¿por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto lo que me está pasando? Y yo te quiero invitar a que
Si te estás sintiendo de esa manera, exprésaselo a Dios. Dile, Señor, ¿por qué siento que miras para otro lado frente a esta circunstancia en mi vida? ¿Por qué siento que miras para otro lado frente a mi problema de salud? ¿Por qué siento que miras para otro lado frente a lo que estoy viviendo aquí en mi casa con mi esposo, con mi esposo, con mi hermano, con mi hijo, con mi hija? Señor, es que sentirse ignorado es horrible. Nadie se quiere sentir ignorado menos por ti. Y eso me hace sentir mal, Señor. Y a veces hace que yo no quiero orar porque digo, ¿para qué si Dios no me oye? Pero hoy, Señor, me doy cuenta que no es así. Que a veces más que tú estés mirando para otro lado es que estás guardando silencio. Que a veces hace parte de tu plan tu silencio también. Que al igual que Jesús en la cruz, tu palabra dice que hacía parte de tu plan triturarlo, porque había un propósito de salvación. Permíteme entender eso, Señor. Reconozco que a veces te juzgo a la ligera, y eso me da rabia, Señor. Pero aquí estoy y te pido que me ayudes a entender que tú no eres así. Aún a darte gracias por esta época de silencio, donde pareciera que no estás mirando. Hoy me doy cuenta que no es así. Que nada de lo que me esté pasando está ajeno y lejos de tu voluntad. Permíteme tener la actitud de hombres y mujeres en tu palabra, que entendían que tú no estabas mirando para otro lado, que había un propósito. Yo te quiero invitar a que hoy le des gracias a Dios por tus tiempos de silencio de Él. Que le des gracias a Dios por esta etapa de tu vida, si sientes que es así. Y que le digas, Señor, por favor, ayúdame a seguir adelante, a no dejar de creer, a no dejar de confiar. Porque aún Jesús en la cruz, aún cuando experimentó abandono, a pesar de eso dijo, pero Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su parte emocional no determinó su fe. Aunque se sentía abandonado, decidió entregar su espíritu, entregar su alma. Y dile, Señor, yo quiero hacer lo mismo. Permíteme seguir creyendo, aunque yo no vea aparentemente tu respuesta. Seguir encomendando mi vida en tus manos, confiando en ti y en tu soberanía. Padre, yo oro pues por todos aquellos que están del otro lado, creyendo que tú los abandonaste, dejaste de escuchar sus oraciones. Quita todo engaño de la mente y del corazón y permíteles creer que no es así. Oro por tu vida, oro por tu corazón, oro por tu fe para que te levantes y oro para que puedas ver el otro lado de esta etapa de tu vida y aprendas y le des gracias a Dios. Si por alguna razón tú te has conectado aquí y por primera vez escuchas un mensaje como estos, si te habías alejado de Dios y decidiste volver y conectaste un espacio como estos, sea que estés por primera vez conectado o volviendo a escuchar un mensaje de Dios, dile a Jesús, Jesús, toma el control de mi corazón. Dile, me arrepiento de mis pecados. Dile, pongo mi fe y mi confianza en ti. Creo que tú moriste en la cruz, resucitaste
mis pecados para darme perdón. Y en ti tengo vida eterna. Te recibo hoy como mi Señor y como Salvador. Gracias por habitar en mi corazón, dile eso a Él. Asimismo, todos démosle gracias a Él por el resto de ese tiempo tan especial que hemos tenido. Y que Dios siga con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, ha sido un tiempo de verdad muy especial. Tiempo para que nos dejes un mensaje, nos dejes una palabra, nos dejes una frase. Y también, claro que sí, recuerda, lo puedes seguir compartiendo para que más personas escuchen este mensaje y puedan seguir adelante. Iglesia, bendiciones en esta semana, bendiciones este resto de domingo, bendiciones esta semana que se inicia. Nos encanta que hayas estado con nosotros. Qué bueno que hayas podido conectar. Dios te bendiga muchísimo. Te damos un abrazo virtual a la distancia. La próxima semana estamos de nuevo con Arca presencial y en 15 volvemos a estar en Arca en línea. Vamos a tratar de estar subiendo nuestros videos a YouTube. Si tú estás fuera de la ciudad o fuera del país, pero nos encanta que también hagas parte de la familia Arca Online. Bendiciones. Chao, chao. Llegamos al final de nuestra transmisión en este día. Qué alegría que hayas conectado con nosotros. Recuerda, por favor, si no lo hiciste durante la transmisión, comparte, suscríbete a nuestro canal, haz algún comentario y dale me gusta. Por favor, disfruten de esta semana y que Dios les bendiga muchísimo.